completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Libro de Filipenses 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es un mandamiento de Jesucristo a través de la Escritura. Y no es opcional. No es opcional. Los mandamientos del Señor son eso, un mandato a la iglesia, un mandato a la hermandad. Este es un mandamiento que no hemos podido cumplir y lo hemos conversado muchísimas veces con muchos pastores. Son más las cosas que muchas veces nos separan que lo que nos aglutina, que lo que nos une finalmente, que es Cristo Jesús. Por eso que es necesario en esta noche, por un instante, como una ofrenda de amor para Jesucristo, que podamos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar, teniendo el mismo amor, sabiendo todos nosotros de dónde fuimos sacados, teniendo claro que este amor ha trascendido más allá de lo que podemos entender en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestras almas. Teniendo claro eso, sea una noche de gloria para el Señor Jesucristo y para su iglesia, completando su gozo, completando su gozo. Reitero, no es opcional. Gloria al Señor. Vamos a la Escritura. Libro de Job, capítulo 38, versículo del 1 al 7. Voy a esperar un instante para que se puedan ubicar, amados del Señor. Libro de Job, capítulo 38, versículo del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Gloria al Señor. Esta conversación entre Dios y Job se desarrolla en los capítulos del 38 al 42. Y de verdad quisiera que esta noche, por el Espíritu Santo, podamos sentirnos cada cual, indistinto de la distancia, que en esta hora el Señor está conversando contigo y conmigo, haciéndonos las mismas preguntas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La sabiduría tiene que ver con la sabiduría que viene de Dios. No es conocimiento. Conocimiento de hombres es algo que se puede adquirir. La sabiduría de Dios la comparte Él. Todo lo que Dios no le revela al hombre, el hombre nunca lo entenderá. Y en la medida que Dios se va revelando a nosotros, vamos saliendo de un estado de inconsciencia. La palabra revelada de Dios trae a conciencia. Tenemos conocimiento del propósito de la Escritura, del por qué y para qué fue entregada por el Señor a estos siervos maravillosos y por qué sigue hasta el día de hoy siendo compartida por todos aquellos que tenemos este privilegio
y también el deber de compartir las cosas espirituales con la iglesia, con el pueblo del Señor, con la iglesia del Cristo, con la esposa del amado, el deseado de las naciones. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Sabe? Esto es impresionante. Primero porque hoy día en la tierra hay muchos que pueden hacer una teología de Jesucristo sin conocerlo. Mucha gente hablando. Mucha gente hablando. El tema es si las personas están transmitiendo verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios la verdad del Evangelio. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Cíñete. Prepárate para esta conversación que vas a tener conmigo. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Claramente se advierte que aquí hay una conversación. Se advierte que hay un instante glorioso, divino, humano entre el Dios creador, nuestro Padre eterno, y finalmente un hombre del Señor, un siervo de Dios, que es necesario que tenga este cuestionario, como también es necesario que nosotros podamos dar respuesta. En 40 minutos es muy difícil poder responder y de hecho claramente es un cuestionario que nos coloca en una posición compleja, pero la posición que debemos tener delante del Dios de los cielos. Por misericordia tal vez algunos podemos contestar algunas preguntas o una. Por misericordia al Señor. Simplemente porque nos fue revelado por esa misericordia. ¿Tendremos la capacidad de contestarle al Señor todas estas preguntas del 38 al 42? ¿Tendremos esa sabiduría? ¿Verdaderamente podremos hablar con el Señor? ¿Podríamos tener esta realidad con Él? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber, si tienes inteligencia. Recordando claramente que la inteligencia es un don del Señor, que nos ha sido entregado a todos. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Y sabe, aquí tiene una doble connotación para que vayamos contextualizando y para que el Espíritu pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. No solamente el Señor está hablando de la fundación del mundo, del planeta, sino está hablando de usted y de mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Recuerde que somos polvo. Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si usted analiza desde la perspectiva espiritual, más allá de las medidas que el Señor le entregó a nuestro planeta, es una maravilla entender, aleluya, que finalmente esta tierra tiene la capacidad, este vaso de barro, de extenderse a tal nivel de poder recibir al Padre y al Hijo en nuestros corazones. ¿Quién ordenó eso? ¿Quién nos dio esa capacidad, finalmente, de recibir, siendo vasos de barro, al Señor de los cielos y a nuestro amado Señor Jesucristo? Cómo se empieza finalmente lo espiritual a ensanchar nuestro corazón para poder recibirles a ellos. Finalmente ellos tomando o Él tomando el Señor el primer lugar de nuestro corazón. Así se empieza a enanchar cuando finalmente este Dios maravilloso se establece en nosotros. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Aquí está hablando de construcción, del plomo, ¿cierto? ¿Quién aplomó esto? ¿Quién le dio la forma? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Sabiendo que la piedra angular es Cristo. Aleluya. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera.
Cristo ha sido traído por el Padre a tu vida. Él ha colocado el fundamento en tu corazón y en el mío. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aleluya. Subraye esto en donde esté, subráyelo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Le tengo una noticia en esta noche. Ahí estábamos tú y yo, antes de la creación del mundo. Antes de que todo existiese, estábamos ahí. El principio de la creación es el Señor Jesucristo. De ahí fuimos creados nosotros. Y ahí estábamos todos, alabando, junto con todos nuestros hermanos. Nuestra memoria humana no tiene recuerdo de este momento extraordinario. Pero le puedo decir por la Escritura que ahí estaba usted y ahí estaba yo, alabando. Las estrellas del firmamento representan a sus hijos, representan a cada uno de nosotros. Y no solamente alababan al Creador, sino se regocijaban todos, siendo una profecía finalmente de lo que va a acontecer en los cielos. Ahí estaremos todos, los que fuimos escogidos, lo digo por fe, alabando y regocijándonos, juntos a nuestro Padre eterno. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Si usted sabe eso, que estaba antes de la fundación del mundo, si usted sabe que estuvo ya conmigo y con todo, y lo digo por fe, en el nombre del Señor Jesucristo, porque esta invitación es imperdible, porque no hay una experiencia más grande que finalmente conocer a nuestro amado Señor Jesucristo y ser llevados por Él y presentados por Él delante del Padre. No existe ninguna experiencia humana, no existe ninguna realidad que finalmente pudiese finalmente sacarnos de esta invitación tan grande, de esta verdad tan grande, ¿cierto? Que es que estábamos todos allí. Por ende, les tengo una noticia a los más jóvenes: son base joven, pero su espíritu no. Por eso dice el Señor que se congreguen hasta los que maman, porque finalmente es el espíritu del hombre el que recibe. Gloria al Señor. Y en esta noche se empiezan a acomodar las cosas, porque el Espíritu Santo anhela profundamente acomodar lo espiritual a lo espiritual. El término judío procede del cuarto hijo del patriarca Jacob, Judá, y naturalmente nos habla de un territorio y de un reino, el reino de Judá. Por ende era una entidad política, geopolítica. Y este reino se establece en la tierra entre los años 1000 antes de Cristo y 70 después de Cristo. Por ende, este reino, eran conocidos como judíos. Amén. Espero que me pueda ir siguiendo. La profecía sobre los judíos y nuestro rey comienza con esta palabra, volviendo a recordar que todo es profético, que todo nos recuerda finalmente al Señor, porque todo es por Él, para Él y de Él. Y eso es extremadamente relevante entenderlo. Todo es por Él, para Él y de Él. Todo. Y podríamos estar una vida conversando de estas cosas. Bienvenido al reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea,
en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Es muy impresionante cómo finalmente estos seres del cual no tenemos mucha información empiezan a profetizar, empiezan a establecer finalmente un rey y un pueblo. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ayúdanos, Señor, para ir entendiendo estas cosas, para ir internalizando en nuestro espíritu, finalmente, la verdad de las Escrituras, lo profundo de las Escrituras. Recuerden que fuimos llamados, como dice la palabra, a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Esos son los que le esperan a los que me aman. Usted y yo estamos llamados a vivir, a ver, a escuchar y a albergar en nuestro corazón estas maravillas. Hoy hablamos o nos referimos al pueblo judío solamente a aquellos que nacieron físicamente en la tierra de Israel. Es común finalmente referirse a los judíos solamente a los que nacieron físicamente. Olvidándonos de la palabra y tal vez sin las conexiones espirituales que son estrictamente necesarias para poder dimensionar la verdad, para poder pesar la verdad, para que la verdad tenga un peso espiritual y la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, versículo 2, capítulo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Estamos hablando de una realidad espiritual invisible. Esto es muy interesante. El ser humano, al ser creación de Dios, somos seres muy, muy interesantes. Somos trinos también, espíritu, alma y cuerpo. Impresionantemente, 2/3 partes de nuestra realidad son invisibles. El espíritu, que es la vida, y el alma, que es usted. 2/3 partes son invisibles. Y finalmente su carne, mi carne, no puede entender las cosas espirituales y tampoco quiere. Así que finalmente somos un universo en sí mismo, claramente. Claramente. Gloria al Señor. Porque teniendo esta realidad revelada en nuestros corazones, no es mucho más fácil entender las Escrituras. No es mucho más fácil finalmente poder entender los planes. IMRI es una sigla latina que se traduce al español como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Esta frase aparece en una placa o en una tablilla que colocaron sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y generalmente, de acuerdo a lo que hablan los historiadores, era la razón, el motivo por el cual estaba siendo llevado a la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra. Y generalmente se les colgaba en el cuello.
Era usual que se colgara en el cuello la razón de la muerte. Bien, sobre nuestro Señor Jesucristo se coloca arriba como un gran título. En Marcos 15, 26 dice, por lo menos la versión Valera 1960, el rey de los judíos. En Lucas 23, 38, este es el rey de los judíos. Mateo 27, 37 dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Y Juan 19, 19 dice, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado, ¿cierto?, estaba muy cerca de la ciudad. E impresionantemente estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por ende, se me ha ido siguiendo en el espíritu. Vamos viendo y entendiendo que lo que se colocó en esa tablilla de madera era finalmente la verdad de aquel que estaban crucificando. Fue escrito en hebreo, latín y griego, porque el latín y el griego en ese minuto eran los idiomas más importantes. Era relevante que todos supieran. Era trascendental que todos supieran que en ese madero, donde fueron pagados tus pecados y los míos, estaba el rey de los judíos. Aleluya. Gloria al Señor. Que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice el libro de Gálatas 3:28. Porque finalmente todo lo que nos ha dividido, todo lo que en algún minuto ha sido un retraso tremendo de los propósitos del Señor para su amada, para la iglesia, para su esposa, finalmente irán desapareciendo cuando Imri, el rey de los judíos, finalmente establezca su verdad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estamos hablando del rey, ¿cierto? Estamos hablando de un rey que vieron otros, de un rey que no pudo ver su pueblo, de un rey que no vio a Herodes. Más al contrario, tuvo temor y sabemos bien cómo termina la historia. No pudieron ver al rey, no entendieron. Fueron extraños, extranjeros, los que vieron la estrella del rey de los judíos que ya había nacido. Aleluya, Padre. La corona que fue puesta a nuestro Señor Jesucristo y lo que provocó su sangre fue también profético. El hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Recuerde que fuimos tomados del polvo, somos polvo, es más, volveremos al polvo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2. Y mire qué interesante. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos, subraya la palabra espinos. Espinos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo, salve, rey de los judíos. Mateo 27:29. ¿Sabe? No le podían haber colocado otra corona al Señor Jesucristo, porque ese fue el fruto de la tierra,
fue el fruto de una humanidad sin Él. Le colocaron finalmente lo que el hombre le podía dar, que era espinos, que era finalmente el oprobio. Pero finalmente, aceptando su destino, empezó a correr su sangre en beneficio de usted y de mí, y de todos los que íbamos a creer y a obedecer. Salve el Rey de los judíos. Ese fruto maligno de la humanidad fue profetizado. La tierra daría espinos y cardos. Así le pagó el hombre. Así le pagó la humanidad. Y proféticamente lo declararon a través de estos actos. El tema es que ellos creían que se estaban burlando de Dios, de Jesucristo. Lo que estaban haciendo era con su maldad establecer una verdad universal, una verdad mayor de la que podían ellos mismos entender. Por eso que la Escritura es una maravilla. Y diciendo esto, antes de que el Señor sea crucificado, y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Profetizaron ellos su fin. Impresionantemente. No estaban clamando. Hasta el día de hoy, el 1% finalmente en Israel, en la Israel natural, es cristiano. El 1%. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Profetizando un destino y un futuro. Lamentablemente y gloriosamente, para ver cómo las profecías de nuestro Señor Jesucristo se cumplen. Pero si no permanecieren en incredulidad, dice el Señor, ¿cierto? Aleluya. Mas vosotros, amados hermanos, sois linaje escogido, linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos eso, súbditos de un rey maravilloso, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos estas verdades, para que finalmente podamos establecer a este rey en nuestros corazones. Gloria al Señor por la verdadera iglesia, al Señor Jesucristo. Gloria al Señor por todos aquellos que entendieron en esta noche que estaban ahí, que estábamos todos ahí desde antes de la fundación del mundo. De que estábamos ahí, todos los hijos de Dios, alabando al Señor. Y mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Y mi alma está maravillada y lo sabe muy bien. Aleluya. Le doy gracias al Espíritu Santo, porque finalmente, indistinto de lo que esté aconteciendo en la mía, tenemos una ciudadanía celestial que nos espera. El Padre está esperando por ti y por mí. Es mucho más de lo que entendemos, es mucho más de lo que podemos dimensionar. Sean muy bendecidos esta noche. Para mí ha sido un gusto, una alegría. Espero en el Señor que hayan podido, por el Espíritu Santo de Dios, seguirme, que Dios me haya dado la claridad para poder contar en estos breves minutos una verdad tan grande,
una verdad tan maravillosa, pero que nos aglutina finalmente en un mismo pueblo, en un solo pueblo. Como les decía al inicio, cuánto quisiera ver a cada uno de ustedes para grabarlos profundamente en mi corazón, porque sé que estuvimos juntos antes, sé que nos conocimos y sé que en el Espíritu Santo nos volvemos a encontrar un día, si así el Señor lo permite. Sean muy bendecidos, buenas noches, un abrazo fraterno a la distancia. El Señor nos siga ayudando a todos en este camino maravilloso, finalmente, donde el Padre nos presentará, donde el Hijo nos presentará al Padre para ser uno.